Tendremos la tercera parte de falsos sueños y visiones. Creía que esta sería la última parte donde os iba a mostrar ya los audios para demostrar dónde está el error, dónde está el engaño, intencionado o no, pero que realmente está haciendo descarriar a muchos. Pero la cosa se ha alargado porque he decidido poner también algo que creo que es muy pertinente y que, una vez más, nos va a dar pistas sobre ya lo que pasó anteriormente, en concreto con una persona de la cual ya estuvimos mencionando en la lectura. Vamos a ver un poco más de prolongación sobre eso. Pero a su vez vamos a ver cómo Ellen White ya dejó escrito algo profético que debería acontecer en un futuro. Esta imagen que veis aquí, en la portada, es precisamente algo que se publicó hace muchísimos años. De hecho, se publicó muy pocos años después, en el tiempo en que Ellen White había advertido a esa misma persona que no siguiera por esos derroteros. Tenía que ver con falsos sueños y visiones de su hija, pero también con algo que él iba añadiendo en consecuencia. Es curioso, Ellen White le advirtió, le dijo que ese no era el camino adecuado, pero parece ser que no llegó a ser muy fructífero sus consejos. Ahora lo que vamos a ver, aparecen mensajes selectos. Una vez más, tomo dos, el mismo de lo que hemos estado mostrando hasta ahora. Y he decidido introducirlo, porque creo que es muy necesario conocer otras vertientes de otros tipos de falsos sueños y visiones, y de algo que va asociado a todo esto. Vamos a ver cómo hay más diversificación. Aprenderemos del pasado, porque vamos a ver, como Ellen White pronosticó, que en un futuro pasaría algo parecido. Y una vez más, hemos de saber que cuando Satanás hace plagios, los hace casi perfectos, pero a veces con connotaciones y matices distintos. Quizás nos hubiésemos quedado, si hubiésemos presentado solo lo anterior, con una de las facetas más básicas en las que Satanás está trabajando y puede seguir trabajando, como ya hizo en el pasado. Pero vamos a ver cómo además puede utilizar otros factores distintos que pueden ir asociados a lo mismo, pero que van a servir para percatarnos, para estar atentos, por si se producen más casos que puedan tener un parecido con el pasado, determinar si eso procede del Señor o no. Es cierto que Satanás irá sofisticando aún sus engaños, y en consecuencia, quizás hasta algunas de las cosas que se presentarán y que podremos leer aquí hoy, incluso mañana, porque va a haber continuación, quizás no se produzcan exactamente igual, quizás sean hasta con unas cuestiones distintas,
pero que en el fondo hay la misma mano negra. Por eso debemos centrarnos plenamente en la palabra de Dios a fondo y también en los escritos de Ellen White. Pero también debemos saber utilizar el discernimiento que Dios nos da, para no caer en esos sentimentalismos o en una serie de creencias que no sean correctas y nos lleven a derivación de aceptar lo que no proviene del Señor. Vamos ya, sin más, a ver qué nos dice en este capítulo 8, que de hecho es anterior a lo que hemos presentado hasta ahora. Pero mirad qué bien nos irá para ir descubriendo algunas cosas más. Refutación de las pretensiones de los falsos profetas. Así se titula este capítulo. Lo que podemos esperar. Me fueron mostradas muchas personas que pretenderían, fijaos que habla en futuro, ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Fijaos que habla en futuro. Por tanto, ¿se podían haber acontecido estas cosas en su tiempo? Por supuesto que sí, y así ocurrieron, pero ella ya pudo saber, porque Dios se lo mostró, que eso volvería a ver lo mismo en un futuro. Lo estamos viendo, pero aún veremos más, seguro. En estos pocos años que quedan hasta el regreso de Cristo, en estos 13 años y pico, desde luego vamos a ver cosas impresionantes. Y los engaños de Satanás van a ser realmente difíciles de saber discernir. Solo con la ayuda de Dios podremos hacerlo. Advertidos estamos, esto quiere decir que debemos velar continuamente. Pero mirad qué más nos dice. Como resultado de esto, habría confusión. Por tanto, habría ¿qué? Babilonia, confusión. Que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es su voluntad para él. Y esto es lo que debemos hacer, cada uno buscar por nosotros mismos en contacto directo con Dios que nos guíe, porque a veces nos podemos dejar guiar por personas, y con muy buena intención quizás, pero quizás están equivocados también. Por eso siempre debemos examinar cada cosa por nosotros mismos, pidiéndole a Dios que nos ayude a saber determinar. Esto fue escrito en la carta 54 del año 1893. Todo un consejo que desde luego hoy tiene una vitalidad tremenda. Pero mirad qué más dice aquí. Habrá quienes pretenderán recibir visiones. Cuando Dios os dé evidencia clara de que la visión procede de Él, podéis aceptarla. Pero no la aceptéis basándoos en ninguna otra evidencia, porque la gente será descarriada cada vez más en los países extranjeros y en los Estados Unidos. Esto apareció en la Review and Herald del 25 de mayo de 1905. Una vez más le quedaban 10 años de vida a Ellen White, pero dio una advertencia tremenda. ¿Hemos de rechazar cualquier visión que se produzca por parte de alguien? No, automáticamente no debemos rechazarlo, debemos analizar si eso procede de Dios o no, pero no podemos rechazar de buenas a primeras. Y advertidos estamos. Por tanto, es evidente que en los tiempos posteriores a Ellen White se podría llegar a producir también visiones de alguien, por supuesto. Pero mirad qué más nos dice. Que no lo aceptemos si hay evidencia de que no proviene de Dios, pero aquí nos da una profecía. La gente será descarriada cada vez más, y habla en futuro, en los países extranjeros y en los Estados Unidos. Y curiosamente las personas que se están levantando ahora son de países extranjeros, no son de Estados Unidos. De Estados Unidos ya se han levantado también en su momento. ¿Se levantarán más? Puede ser. En otros países, pues casi seguro también. Pero estábamos advertidos, ¿eh? Eso no quedaría en el ámbito solo de Estados Unidos y que ya no se produciría más, sino que volvería a producirse. Y vaya, no solo allí, sino en muchos países. Una vez más, la gente será descarriada. Y piensas, ¿y cómo puede ser descarriada la gente si teóricamente estos
que saben estas cosas son adventistas? Pues porque por más que creamos que sepamos muchas cosas, Satanás sabe cómo engañarnos. Y si no nos aferramos plenamente de Dios, Satanás nos va a hacer descarriar y vamos a caer en confusión. ¿Por qué? Porque unos creerán una cosa, otros otra. Fijaos, qué difícil es saber discernir. Solo Dios nos puede dar esa sabiduría, porque de lo contrario, ya sabéis lo que nos va a pasar. Mirad qué nos dice ahora sobre las visiones de un hijo descarriado. Y en la nota nos dice, en las comunicaciones que se refieren al caso del señor Garmire, a quien se mencionó en el capítulo 7, un capítulo anterior al que estamos leyendo, hay consejo e información que podrá servir cuando se trate con los que pretenden tener una luz especial. Esto es una nota de los compiladores. Pero vamos a ver en qué consistió todo esto. Me siento compelida a declarar que no he tenido la menor fe en el señor J.M. Garmire o en su obra. El folleto que se publicó durante el otoño pasado, cuando celebramos nuestras reuniones de reavivamiento en Jackson, no tuvo la menor aprobación de nuestro pueblo. Fue distribuido con ayuda de la lista robada de suscriptores de la Review and Herald. Mirad hasta qué llegó a hacer, o alguien se dedicó a robar una lista entera de suscriptores de la revista adventista de ese entonces. Y con eso utilizaron para distribuir lo que no tocaba. La hija del señor Garmire pretende, o él pretende por ella, tener visiones. Pero estas no llevan el sello de Dios. Son de la misma índole que muchas otras semejantes que hemos enfrentado en nuestra experiencia. Un engaño de Satanás. Declaré definidamente a estas personas fanáticas, en las reuniones espirituales celebradas en Jackson, que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, que se hallaban en tinieblas. Pretendían poseer una gran luz, según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1884. Me detengo aquí para aclarar algo. Lo que estaba en juego en esta cuestión respecto a este señor y su hija es todo un tema que tenía que ver con prolongar la profecía de los 2300 días, que no terminaba para ellos en 1844, sino que creyeron que se prolongaba aún más allá en el tiempo, y que esperaban que al final de la misma viniese Cristo. Pero a su vez determinaron que podían poner fecha también a cuándo terminaría el tiempo de gracia. Recordemos esto, porque algunas de las citas de Ellen White que tienen que ver con no poner fecha, etc., están centradas bajo esta perspectiva de la profecía de los 2300 días. No podemos hacer de decir a Ellen White en sus escritos lo que no dicen verdad. Por eso debemos conocer los textos en su contexto, tanto histórico como a nivel escrito, porque así podemos percatarnos de realmente a qué se refieren ciertas citas. Cuando veo que aún hay personas que siguen R que R para decir o querer aplicar esto a un servidor, porque hablo del retorno de Cristo en un año concreto, pues señores, una vez más, antes de seguir escribiendo tonterías y seguir repitiendo lo mismo, pues sería bueno que miraseis los temas que hemos presentado al respecto, uno por uno, en orden, y a lo mejor, con la ayuda de Dios, vuestros cerebros serán suficientes para captar la verdad y dejaréis de decir sandeces. Espero que seáis bastante inteligentes para hacer eso, porque realmente lo que os estáis jugando es la salvación, y evitáis con vuestros comentarios que otros quieran ver, con lo cual vais a ser partícipes de su perdición, y eso es una gran responsabilidad que todos tenéis. Primero miraos lo que hemos presentado en orden, y luego objetad, si podéis, porque después de haber visto todo lo que hemos presentado en esta materia, no ha habido nadie, absolutamente nadie, que no haya quedado convencido de que lo que mostramos es verdad. A partir de aquí ya lo sabéis, no sigáis escribiendo porque sí, cogiendo citas de lenguaje sacadas de contexto y puestas allí para expresar lo que no es. Un poco de seriedad, por favor, porque nos estamos jugando la vida eterna, la nuestra y la de los demás, y eso no es un asunto banal.
Dicho esto, vamos a proseguir. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Una vez más digo, no habría otra fecha, se acababa en 1844 la profecía de los 2300 días, no más allá, y era lo que era, no otra cosa, especulando que si allí había otras cuestiones. No, para nada. Y dije también que este mensaje, que es defendido con gran celo por 4 o 5 personas, era una herejía. A eso se está refiriendo ella, ¿eh? A ver si vamos aprendiendo a leer los textos bien. Las visiones de este pobre hijo no procedían de Dios. Esta luz no venía del cielo. Fijaos, poner fecha al fin del tiempo de gracia. Y además referido a la profecía de los 2300 días. Eso no procedía de Dios, eso era una herejía. Había poco tiempo, pero el fin no debía sobrevenir todavía. ¿Veis? ¿Por qué? Porque ellos encaraban una vez más ese final de los 2300 días más adelante y creían que al final se cumpliría justo en su coincidencia de tiempo con el retorno de Cristo. Mirad que es claro, ¿eh? Había que terminar una gran obra para preparar un pueblo que fuera sellado con el sello del Dios viviente. Ellen White ya sabía que en su tiempo, en esos momentos, y era 1885, Jesús no iba a llegar. ¿Por qué? Pues ya nos lo dice, porque era necesario preparar un pueblo que fuera sellado con el sello del Dios viviente. Y eso no se iba a producir en un pim pam. Y es 1885. Recordad que en 1888 sucedió algo, el Congreso de Minneapolis, y allí se habló de la justificación por la fe. En un principio, prácticamente la Iglesia desechaba ese mensaje presentado por los pastores Waggoner y Jones, y ella escribió posteriormente que si el pueblo de Dios hubiese hecho y aceptado eso en su momento, se hizo posteriormente, aclaremos eso, la Iglesia aceptó eso posteriormente, la justificación por la fe de un modo total acompañado con la ley, evidentemente, guardándola. ¿Y qué acontecía? Pues que si ellos aceptaban esto, en ese momento hubiesen hecho una labor tremenda porque el Espíritu Santo se hubiese derramado sobre ellos y Cristo hubiese vuelto pronto. Y esto sirve a algunos para decir, ¿veis? Los 6000 años pues es una cosa aproximada, porque ya hubiese podido venir en esa época. Señores, Dios es Dios, y Dios conocía el futuro, lo ha conocido desde siempre, y sabía que eso no se produciría. Por eso Dios tiene el cómputo de 6000 años, porque justo en el 6000 todo eso que no pasó antes, ahora Dios lo hará coincidir. Y ahora Dios, pues ¿qué va a hacer? El retorno. Mirad si las cosas son fáciles. Solo viendo una línea de tiempo y unos hechos y sabiendo todas las cosas que se van compaginando en esa perfecta puesta de piezas de puzzle, captamos las cosas. De lo contrario, empezamos a decir lo que no es correcto y hacerle creer a la gente lo que no es exacto. Y eso no puede ser así. Mirad si es importante estudiar a fondo y no pasar las cosas por encima. Nos estamos jugando mucho. Todo esto que ha citado aquí Ellen White aparece en Desenmascaramiento de un caso de fanatismo e impiedad, un folleto donde aparecían las páginas 9 y 10 del año 1885. Un mensaje para J.M. Garmire. Bueno, yo digo Garmire porque no sé si esta persona era de origen inglés, francés, y por tanto la pronunciación cambiaría, supongo. Satanás ha dispuesto las cosas de tal modo que usted sea entrampado. Fijaos lo que está diciendo. Satanás lo dispone todo de tal modo para que esa persona quedara entrampada. El fanatismo, el engaño y el error lo mantienen cautivo. Usted ha hablado de sus ideas a su familia, ha interpretado mal la Escritura y distorsionado la palabra de Dios, y así ha hecho creer a los suyos que los conceptos sostenidos y defendidos por nuestro pueblo no son correctos.
Sus interpretaciones de la Escritura no están en armonía con la posición adoptada por los adventistas del séptimo día. El molde que usted ha impreso en las mentes de sus hijos es un reflejo de los errores que han corrompido su propia mente. Claro, si él lo tiene ya mal en su cabeza, ¿qué va a decir? Pues lo mismo a los suyos. ¿Y qué va a hacer? Afectar a los suyos, porque van a coger esos conceptos también. Usted los ha educado para que vean manchas y arrugas en otras personas y que las critiquen. Mediante sus palabras y su ejemplo establecido al hablar contra sus hermanos y buscar sus errores, usted ha puesto en movimiento una cadena de circunstancias, la cual, por su propio poder, combinado con los instrumentos satánicos, ha dado como resultado las visiones de su hija. Toda esta crítica y esta acusación de sus hermanos es satánica. Fijaos, ¿de qué le venían a esta chica, a su hija, esas visiones? Pues porque el padre había abierto una puerta total al demonio. Y Satanás lo dispuso todo de tal modo para poder trabajar a través de la chica. Y en consecuencia, ya estaban. Se perdían ellos y podían hacer perder a muchísimos más. Fijaos que os he dicho que no todos los casos son exactamente iguales de lo que acontece ahora. Pero os lo muestro para que veáis lo que había pasado anteriormente y lo que puede volver a producirse. Porque ya estamos viendo que a este paso van a salir soñadores y visionarios como churros. Las credenciales divinas. La mucha fe que usted manifiesta en los testimonios y el lugar prominente donde los coloca, no es de ayuda para mí ni para mi obra, porque usted coloca las visiones falsas de su hija en el mismo nivel que las que el Señor me ha dado, y así rebaja la santidad y el carácter exaltado de la obra que Dios me ha encomendado. Este sí que es un peligro que hay que tener en cuenta, que ya se puede estar produciendo ahora. Presentarse unos testimonios de Ellen White, pero también las visiones y sueños de alguien, y ponerse a la misma altura, cuando en verdad no dicen exactamente lo mismo, sino que llegan hasta contradecirse. Y a veces no lo parece, hay que examinarlo. Y ella, ante esto, ¿qué hizo ya en ese entonces? Posicionarse, decir, lo que está haciendo, manifestándose a favor de los testimonios que ella misma había escrito, pues no le hace ningún favor a ella ni a la obra. Claro, porque se está mezclando la verdad con el engaño satánico, muy sutilmente, pero que evidentemente al final ya sabemos dónde lleva, ¿eh? El Señor me ha mostrado claramente que lo que usted considera comunicaciones de Dios dadas a usted y a otros mediante su hija Ana, no procede de Él. No lleva las credenciales divinas. Es otro espíritu el que controla a la niña. Atención, que esto es muy fuerte, ¿eh? Es otro espíritu el que controla a la niña. Y esto lo recalco. ¿Y sabéis por qué lo recalco? Porque ya han habido dos personas, yo desconocía esto, pero he sabido ya de dos personas que han escrito comentarios en los vídeos anteriores que hemos presentado, que están diciendo que a partir de haber visto los mensajes, sueños y visiones de una señora que está diciendo que las tiene de parte divina, pues les están pasando cosas muy raras en casa, manifestaciones nada agradables. Sí, y no porque con eso hayan visto la verdad, sino porque al ver o oír lo que se está presentando allí, ya les da miedo, les genera un entorno extraño, y no les da paz precisamente, ¿eh? Otras personas sí que han manifestado directamente que de paz nada de nada, todo lo contrario, ganas de dejarse hasta la religión, salir corriendo prácticamente, viéndose perdidos a tope. Claro, algunos dirán, es que son muy pecadores, hacen cosas muy malas. Pues bueno, si conocieseis a algunas de estas personas, veríais que es precisamente todo lo contrario. Pero lo que han llegado a sentir con cierto tipo de mensajes no les ha provocado precisamente el acercarse más a Dios, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Solo os digo esto para que lo tengáis en cuenta. Hay espíritu que en ese caso controlaba a la niña y no venía de parte de Dios. ¿Puede suceder lo mismo ahora pareciendo que todo procede de Dios? Debemos investigar, ¿eh?
Es el enemigo el que trabaja en ella. Tales manifestaciones serán más y más comunes en estos últimos días. Una vez más, el lenguaje profetiza. Y está diciendo que manifestaciones de ese tipo irían a más y mucho más al fin de los tiempos. Y ahora que estamos en estos últimos días ya de la historia, ¿vamos a esperar que esto no se produzca? Ya ha empezado. ¿Creéis que va a parar? Lo dudo. Ya veis la profecía, ¿eh? Y si ella lo escribe, seguro que es así, porque esa inspiración divina es clara en ella. Tales manifestaciones serán más y más comunes en estos últimos días. No conducen a la unidad, a toda la verdad, sino que alejan de la verdad. Interesante, ¿eh? Cuando parece que pueden hablar a favor de muchas cosas bíblicas y del espíritu de profecía, y en cambio no llevan a la unidad, sino todo lo contrario, alejan de la verdad incluso. Una evidencia definida que poseemos, que indica que esas manifestaciones no son de Dios, consiste en que están de acuerdo con sus propios conceptos, los que sabemos que son erróneos. Las cosas que ella ve en visión no están respaldadas por la palabra de Dios, sino que son contrarias a ella. ¿Se estará produciendo lo mismo ahora, en nuestros días? Ya veréis cómo sí. Satanás está trabajando constantemente para infundirle su propio espíritu, a fin de que mediante ella, bajo un manto de justicia, él pueda introducir vulgaridad, herejías y contaminación. Ya os digo que no todo se repite, que habrá casos para todos los tipos, que habrá mezcla de cosas, de sueños y visiones de ciertas personas de antaño que se pueden volver a producir, y otras que serán distintas. Aquí se introducía, bajo un manto de justicia, vulgaridad, herejías y contaminación. Y cuidado, cuando se dice de un manto de justicia, suele ir acompañado de guardar la ley, ¿eh? Sí, normalmente sí, porque justicia y ley ya sabéis que va de la mano. Bueno, mirad qué más nos dice. Como usted considera que sus pronunciamientos son de Dios, su fe en los testimonios verdaderos carece de valor. Y así Satanás espera alejarlo a usted y a todos los que tengan confianza en sus ideas de los instrumentos que Dios ha establecido para que quede indefenso y crea la mentira. La Escritura habla de aquellos que están engañando y siendo engañados. Este es su caso. Usted engaña a su hija. Ella lo engaña a usted. El ciego guía al ciego. El enemigo trata de cumplir sus propósitos utilizando diversos medios. Según convenga, mejora las circunstancias y las situaciones de aquellos que él considera que puede seducir mediante la tentación. ¿Cómo trabaja Satanás? ¿Con qué perspicacia? Le digo claramente que los mensajes de su hija Ana no proceden de Dios. El Señor me ha mostrado esto y Él no miente. Ella puede decir muchas cosas buenas y gran parte de lo que diga puede ser verdad, pero así también hace el enemigo de las almas. La impostura puede parecerse a la verdad en muchos aspectos. El fruto que se lleva es lo que da evidencia del carácter. Una vez más, la advertencia es clara. Todo parecerá ser verdad, pero hay unos matices que son suficientes para echarlo todo por la borda. Y si no vemos esos matices que están fuera de lugar, estamos perdidos. La historia se repite. En la obra a la que mi esposo y yo fuimos llamados por disposición de Dios, aún desde el mismo comienzo en 1843 y 1844, el Señor ha dispuesto las cosas y hecho planes para nosotros, y ha llevado a cabo sus planes mediante sus instrumentos vivientes. Recordemos que habla de 1843, cuando se creía que era el año del retorno de Cristo. Y un tiempo antes se dieron cuenta que había el error año cero y añadieron uno más, 1844, esperando el retorno de Cristo. Y a partir de allí hubo ese trabajo ya de grupo, especialmente ya con Jaime White, Ellen White y otros pioneros, que empezaron a investigar y seguir proclamando. A partir de allí, el primer mensaje y el segundo mensaje angélico de Apocalipsis 14 ya habían pasado,
y a partir de 1844 entraba el tercer mensaje angélico. Y después entraría el cuarto ángel, el de Apocalipsis 18. Todo en su tiempo. Y algunos con repetición, como ya estuvimos mostrando hablando del mensaje del segundo y cuarto ángel, con esa comparativa. Las sendas falsas no han sido señaladas con tanta frecuencia, y los caminos verdaderos y seguros han sido definidos tan claramente en todas las empresas relacionadas con la obra que se nos ha confiado, que puedo decir con certeza que no ignoro los artificios de Satanás, ni tampoco los caminos y las obras de Dios. Una vez más, ¿sabéis cuántas personas nos llegan a decir, y a nosotros qué nos importa lo que haga Satanás, sus tretas, de qué nos sirve? Nosotros estando con Dios ya está. No ignoro los artificios de Satanás, dijo ella, porque si los ignoraba, ¿qué le iba a pasar? Pues que iba a ser confundida, iba a ser extraviada. ¿Y qué necesitaba junto a saber eso, a conocer esas artimañas de Satanás? Pues debía conocer también los caminos y las obras de Dios. Las dos cosas. Porque si una de ellas falla, ya estás. Mirad si es importante. Cómo la propia Lenguay en sus palabras está utilizando parte de texto bíblico de no ignorar las artimañas de Satanás. Aquí dice artificios, es otra traducción. Una vez más, sus escritos nos dan la razón a lo que hemos dicho hasta ahora. Cuando había gente que nos decía, ¿por qué habláis de sociedades secretas, de masonería, o cuestiones que tienen que ver con puertas dimensionales, etcétera? ¿Ignoramos los artificios de Satanás? Pues se acabó, estamos perdidos en este último tiempo, porque Satanás está afinando como nunca. Hemos tenido que imponer intenso ejercicio a las facultades de la mente, y hemos debido confiar en la sabiduría procedente de Dios en la dirección de nuestras investigaciones, cuando hemos tenido que repasar las diferentes teorías que se nos han presentado y hemos tenido que justipreciar sus méritos y sus defectos a la luz brillante de la palabra de Dios y de las cosas que Dios me ha revelado por medio de su palabra y de los testimonios, para no ser engañados ni engañar a otros. Una vez más, ya veis, ellos tuvieron que poner codos sobre la mesa, Biblia abierta, mucha oración, indagar, y se les iban presentando teorías y teorías, y gracias a que Dios mostraba en su palabra el conocimiento, y a través de las visiones y sueños que le daban, que pudo reflejar en los testimonios, sirvió para que no fueran engañados, ni engañar a su vez ellos a otros. Sometimos nuestra voluntad y métodos a Dios, e imploramos fervorosamente pidiendo su ayuda, y nunca buscamos en vano. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también. Muchos años de laboriosa experiencia en relación con la obra de Dios me han familiarizado con toda clase de movimientos espurios. Muchas veces el siguiente mensaje me ha enviado a diferentes lugares. Tengo una obra que tú debes hacer en ese lugar, yo estaré contigo. Cuando llegó el momento debido, el Señor me dio un mensaje para quienes tenían sueños y visiones falsos, y yo, mediante la fortaleza de Cristo, di mi testimonio como el Señor me había indicado. Ya ves, el Señor le urdía hacer eso, encarar con un mensaje a los que tenían sueños y visiones falsos. Lanzaron contra mí las más terribles acusaciones, afirmando que venían de Dios, porque yo me estaba oponiendo a su obra. Mira, ¿de qué me suena? ¿De qué me suena a mí esto? Dijeron que me sobrevendrían tremendas calamidades, tal como ha profetizado su hija Ana, pero yo he seguido adelante perfectamente consciente de la protección de los ángeles celestiales. ¿Cómo me suena eso? Durante los 45 años pasados, he tenido que hacer frente a las pretensiones de quienes afirmaban haber recibido de parte de Dios mensajes de reproche destinados a otros. Esta fase del fanatismo religioso ha surgido una vez tras otra desde 1844. Satanás ha trabajado en muchas formas para afirmar el error. Algunas de las cosas anticipadas en esas visiones se cumplieron, pero muchas otras, concernientes al tiempo de la venida de Cristo, al fin del tiempo de gracia y a los acontecimientos que debían ocurrir,
resultaron completamente falsas, tal como ha ocurrido con sus profecías y con las de Ana. ¿Os dais cuenta en qué se basaban ese tipo de visiones y sueños también, aparte de otras cosas? Pues en lo que habéis visto aquí. Y una vez más, pongámoslo en contexto, era la prolongación de la profecía de los 2300 días, lo que ellos tenían sueños y visiones, especialmente Ana, y a partir de aquí llegaban a conclusiones para poner fecha a todas esas cosas, basados dentro de la misma profecía de los 2300 días. No extrapolemos las cosas. Sin embargo, han procurado excusar los errores deformando sus declaraciones y dándoles otro significado. Y así han seguido engañando y siendo engañados. Claro, no se producía una cosa, no, yo donde he dicho digo Diego y al revés. ¿Me entendéis? Cuando el Espíritu del Señor obró sobre mí por primera vez, se me indicó que se me relacionaría con aquellos que pretendían ver visiones, pero que el Señor no permitiría que yo fuese engañada. Ya estaba advertida ella, ¿eh? Mi obra consistiría en poner al descubierto esa falsedad y en reprobarla en nombre del Señor. A medida que se aproximara el fin, vería más de estas manifestaciones. Y lo tenía asumido, ¿eh? A medida que se aproximara el fin, vería más de esas manifestaciones. Y le pasó eso, por supuesto. ¿Y seguiría pasando eso? Claro que sí. Y en el último tiempo, ¿qué va a pasar? Lo que ya está pasando. Y aún en lo que queda, pasará mucho más. ¿Y qué hay que hacer ante eso? Pues encarar lo que no es correcto, lo que no viene de Dios y denunciarlo. No los he enviado. Diferentes personas me han escrito refiriéndome sus visiones y diciendo que Dios se las había enviado. Pero el Señor Jesús me ha dicho, no les creas porque yo no los he enviado. Algunos me escriben para decirme que Dios les ha revelado que la hermana White está equivocada, que está influida por los dirigentes para que crea algunas cosas que no son verdaderas y para que rechace otras cosas que son verdaderas. Pero nuevamente he recibido esta instrucción. No les prestes atención. Yo no he hablado por ellos, ni les he dado ninguna instrucción ni mensaje. Han urdido palabras mentirosas por su gestión de Satanás. Es fuerte, ¿eh? Es una declaración realmente muy fuerte y grave, creyendo que han recibido mensajes de parte de Dios y ha sido todo por su gestión satánica. Algunos han acudido a mí pretendiendo ser Cristo y aparentemente han realizado milagros. Mira, a mí también me suena eso, es curioso. Han dicho que el Señor me ha guiado en muchas cosas, pero que el sábado no constituía una piedra de toque, que la ley de Dios no era obligatoria para los hombres, que todo lo que debíamos hacer era aceptar a Cristo y que ellos mismos eran Cristo. La verdad es que, porque estoy leyendo estas palabras de Ellen White aquí, porque todo eso lo he vivido. Todo y muchas más cosas de las que aparecen aquí. Es curioso. ¿Os dais cuenta cómo en el fondo siempre hay una repetición de lo mismo? He tenido experiencia con todas estas pretensiones jactanciosas y no tengo fe en ellas. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Qué claro lo tenía ella, ¿eh? En cierto lugar, 4 miembros de una misma familia pretendían tener revelaciones del Señor. Reprobaban el mal y predecían cosas que realmente ocurrieron. Atención a esto, porque pueden pronosticar cosas que ocurran. Esto inspiró confianza en ellos, pero las cosas que no se cumplieron eran mantenidas en la oscuridad o bien eran tratadas como algo misterioso que se comprendería posteriormente. ¿De dónde recibían estos su inspiración? De los instrumentos satánicos, que son muchos. El Señor me indicó que hiciese frente a estas cosas y que diera un testimonio definido contra ellas. He visto caer en visión a muchas personas, pero cuando reproché al espíritu que las controlaba, inmediatamente salieron del trance y experimentaron gran angustia mental. Con lo cual, ¿quién las estaba dominando? ¿Un espíritu de parte de Dios? ¿O un demonio? ¿O varios?
Asuntos vulgares, comunes y terrenos. Experiencias como estas llegaron a ser muy frecuentes. Varios miembros de una misma familia eran afectados por esta clase de engaño. Daban mensajes a diferentes miembros de la iglesia y decían a una pobre alma temblorosa: «Eres orgulloso». Decían a otro: «Eres incrédulo y te perderás». En estos casos, el Señor me instruyó para que pronunciara palabras de consuelo y ánimo. Di mi testimonio a los que eran engañados, independientemente de si lo aceptaban o lo rechazaban. Sus visiones constituían la obra de Satanás. Las cosas reveladas con frecuencia eran asuntos vulgares y comunes, tales como quién prepararía el desayuno la mañana siguiente, quién prepararía el almuerzo, quién lavaría los platos. Mezcladas con estas cosas intrascendentes había verdades sagradas que habían encontrado en la Biblia y en los testimonios. La mano de Satanás estaba en todo esto, a fin de inspirar repugnancia en la gente y de hacer que rechazase todo lo que se relacionara con las visiones. Así rechazarían lo falso juntamente con lo verdadero. Y aun los que estuvieran atrapados en el engaño, cuando se cansaran de ello, estarían inclinados a dudar de todas las visiones. Y eso es algo que acontece. Personas que dicen tener sueños, visiones. Y como llegan a decir cosas tan extrañas a veces, cosas tan tontas incluso, se mezclan con cuestiones bíblicas. ¿Y qué sucede? Que hay personas que empiezan a examinar esto y dicen, pues vaya, ya no me creo nada de nadie. Sí, porque al final todo se pone en un saco. Se ata y a la calle. Pues eso es lo que provocan estos soñadores y visionarios que no están en la verdad de Dios, que no les procede el mensaje de parte divina. Y no son conscientes de esto, Muchos de ellos no son conscientes de esto. Después de tener una reunión muy solemne con estas personas engañadas, confesaron que habían procurado imitar lo más perfectamente posible las actitudes de la hermana White. Qué curioso, Copiaban las actitudes de la hermana White. Todo constituía una farsa y un engaño. Sin embargo, muchas cosas que habían anunciado se cumplieron como lo habían predicho. Ya veis, a veces no podemos fiarnos ni de que lo que diga se cumpla y por tanto podamos decir, uy, procede todo de Dios. No, no, porque Satanás es capaz de hacer decir cosas que se cumplan. No con todo, no puede hacerlo cumplir todo lo que digan sus falsos profetas, visionarios, soñadores. Pero a veces pueden cumplirse algunas cosas. ¿Y eso tiene que ser suficiente para que los sigamos? A la ley y al testimonio. Pues ya veis, además actitudes parecidas a la hermana White. ¿No suena de nada esto? Me preguntaron cómo podía ser esto si todas las visiones eran falsas, que se cumplieran. Les dije que Satanás tenía el propósito de mezclar la verdad con el error, a fin de tornar ineficaz, por este método, la obra genuina de Dios. Claro, es que es de una lógica aplastante. A partir de entonces, cesaron sus muchas visiones. ¿Qué ocurrió con quienes tenían las visiones y con quienes las estimulaban? Varios que viven aún son escépticos, no tienen fe en los dones de la Iglesia, ni fe en la verdad, ni ninguna religión. Se me mostró que tal era el resultado seguro de las visiones espurias. Eso es lo que provocan. Las manifestaciones de su hija constituyen un engaño similar. Y el aliento que usted le da para que persista en esas cosas provocará su ruina y la ruina de otros, a menos que algo destruya el engaño. Usted llamó una maravillosa luz de Dios a estas visiones falsas y sueños sin significado, pero son como la paja del trigo. Este es un asunto serio. Ejercerá una influencia definida sobre su familia. Mientras usted considere que las palabras de su hija son pronunciadas bajo la influencia del Espíritu de Dios, para usted valdrán tanto como si fueran verdaderas. Atención, porque esto también es un mensaje para los padres de personas que están recibiendo, entre comillas, sueños y visiones de parte de Dios.
y digo entre comillas. Usted está sometido a un poderoso engaño de Satanás. Usted pretenderá darles crédito y de ese modo será desarraigada su confianza en el mensaje verdadero y genuino de Dios. Y así acontecerá con todos los que crean tal como usted. Esta es la razón por la que Satanás está procurando tan decididamente introducir lo espurio para apartar de la verdad. Claro, si es que, una vez más, lo que dice el lenguaje es de una lógica impresionantemente aplastante. El último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio del Espíritu de Dios en algo ineficaz. Ese será el último engaño de Satanás, dice. Convertir el testimonio del Espíritu de Dios en algo ineficaz. ¿Por qué? Ya nos lo podemos imaginar. Si se desprecia el testimonio del Espíritu de Dios, incluida la Biblia a fondo, en todo, y todos los escritos de lengua inspirados, y ¿qué sucede? Pues que ya estás. Ya no tendrás base. ¿Qué vas a creer? En lo que veas, en lo que sucede delante de ti, y la hipnosis satánica se te va a comer. Es normal. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Y así es. Deja de lado los profetas de Dios y ya estamos listos. Satanás trabajará ingeniosamente, con métodos distintos e instrumentos diferentes para desarraigar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¿Os dais cuenta de lo que iba a hacer Satanás? Pues lo que está haciendo y lo que aún hará más. Y retrocedo. Métodos distintos e instrumentos diferentes. Un plan perfecto. ¿Y qué sucede? Que el pueblo remanente de Dios perderá la confianza en el testimonio verdadero. Y si eso sucede, se acabó remanente, se acabó pueblo de Dios. Ese es el engaño de Satanás. Lo que va a buscar para el último momento de la historia. El gran engaño. Y eso, por encima de todo, ¿quién lo va a provocar? Él mismo cuando venga haciéndose pasar por Jesús. Tiempo antes los demonios harán también maravillas. Pero cuando Él venga va a ser la culminación. Si no estamos bien aferrados y sabemos todo eso en detalle, por más listos que nos creamos y conocedores de la palabra de Dios, estamos perdidos. Introducirá visiones engañosas para descarriar, mezclará lo falso con lo verdadero, y con esto fastidiará de tal modo a la gente que ésta tildará de fanático todo aquello que tenga que ver con las visiones. Pero las almas sinceras, al establecer un contraste entre lo falso y lo verdadero, estarán capacitadas para distinguir entre estos términos. Esperemos ser de esas almas sinceras, porque de lo contrario, vaya panorama nos espera. Cuidado con lo que oís. Oh, cuán engañoso es el corazón humano. Con cuánta facilidad armoniza con aquello que es malo. No hay nada más perjudicial para los intereses del alma, para su pureza, para su verdadera y santa concepción de Dios y de las cosas eternas y sagradas, que escuchar y exaltar constantemente a aquello que no es de Dios. Claro, es normal, te empapas de esto, pues ya estás. Esto envenena el corazón y degrada el entendimiento. La verdad pura puede seguirse hasta su fuente divina, al prestar atención a su influencia elevadora, refinadora y santificadora sobre el carácter del que la recibe. El autor de toda verdad oró a su Padre: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20 y 21. Y claro, si seguimos lo que no es correcto, no vamos a ser uno ni entre nosotros, y menos con la divinidad. Constantemente surgirán situaciones que tenderán a provocar desunión y alejamiento de la verdad. Esta actitud de cuestionar, criticar, denunciar y juzgar a otros
no es una evidencia de que la gracia de Cristo mora en el corazón, no produce unidad. Tal obra ha sido llevada a cabo en el pasado por personas que pretendían poseer una luz maravillosa, cuando en realidad estaban profundamente hundidas en el pecado. La herejía, la falta de honradez y la falsedad estaban unidas en ellas. El tiempo presente es sumamente peligroso para el pueblo de Dios. Dios está guiando a un pueblo y no a un individuo aquí y otro allí. Tiene en el mundo una iglesia que permanece en la verdad, y cuando vemos no solamente hombres, sino también jovencitas que profieren exclamaciones contra la iglesia, sentimos temor de ellos. Recordad todo en su contexto, esto es del año 1890. La iglesia estaba más que bien, aunque ya sabéis que pasó 2 años del Congreso de Minneapolis, donde había habido esa desunión y esa desarmonía, y cuando los dirigentes habían rechazado mucho de lo que no deberían haber rechazado, precisamente. Pero aún había mucha iglesia pura, y cuando todo eso se terminó aceptando, aún más. Después las cosas han ido cambiando, por desgracia. Por eso debemos poner las cosas siempre en su contexto. Pero desde luego Dios tiene una iglesia, y una iglesia que aguanta en la verdad. No siempre hemos de decretar que esto es una denominación, etcétera, exacta, porque quizás hemos de decir y aclarar una vez más que hay la iglesia militante y la iglesia triunfante, y eso no siempre se tiene en cuenta. Y la iglesia que verdaderamente es iglesia es la que va a ser triunfante, la que está en la plena verdad y actúa en consecuencia, no solo un título o una denominación. Sabemos que Dios no los ha enviado, y sin embargo corren, y a todos los que no aceptan sus ideas excéntricas los denuncian como opositores al Espíritu de Dios. ¿Y no es triste ver ahora en nuestros días también gente atacando a la iglesia adventista? Ya sabéis que yo ya no pertenezco a la denominación, y que denuncio las cosas que se hacen mal, y muestro datos, pero no para hundir, sino para que la gente reaccione, y se posicionen, y les digan a sus dirigentes qué está pasando. Y entonces, ¿qué suele pasar? Que si hacen eso, también los echan a la calle. Pero las cosas hay que decirlas. Pero no hay que intentar destruir, sino que hay que intentar que la gente reaccione para que sea salva, que es algo muy distinto. No se trata de atacar a la iglesia porque sí, se trata de denunciar las cosas malas para que se cambien. Que no se van a cambiar, ya lo sabemos, por desgracia. Estaba profetizado, es la apostasía omega, la apostasía final. Pero hay que hacer todo lo posible para que las personas sinceras despierten. Todas estas cosas están de acuerdo con los métodos de Satanás, pero la obra de Dios avanzará a pesar de que de vez en cuando surjan quienes trabajen directamente contra la oración de Cristo, la de unidad. La obra avanzará y los dejará muy atrás con sus invenciones satánicas. Y eso ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia adventista, Gente que la iba atacando, y la iglesia no se derribó, siguió. Pues hay que tenerlo en cuenta, porque allí había una verdad establecida que la gente debía abrazar. Otra cosa después es lo que hayan ido haciendo muchos, pero la verdad estaba allí. Mirad pues cómo oís, Lucas 8:18, es la amonestación de Cristo. Debemos escuchar si queremos aprender la verdad a fin de poder andar en ella. Hay que aprender la verdad, a fin de poder andar en ella. Y de nuevo se nos dice, mirad lo que oís, Marcos 4:24, examinadlo todo, 1 de Tesalonicenses 5:21. Ya veis qué consejos, Mirad lo que oís y examinadlo todo. Evidentemente eso quiere decir que debemos mantener un equilibrio, porque cuidado, hay cosas que ya no hay ni que oírlas, porque cuando llega a un punto que ya te das cuenta dices, vale, hasta aquí, porque si no te puede llegar a afectar, puedes contaminarte, sí, pero es cierto que debemos examinarlo todo en un principio, hasta que vemos lo que hay, y a partir de allí, si no toca, pues fuera, y si es bueno, pues abrázalo y síguelo y compártelo. No creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Por tanto, no podemos creernos al primero que pasa. Este es el consejo de Dios. ¿Le prestaremos atención? Y todo esto fue registrado en la carta número 12 de 1890. Nosotros vamos a terminar hoy aquí. Vamos a mostrar el próximo día, en la parte número 4, la continuación de esta lectura, pero también otros textos, otras citas de Ellen White complementarias que nos darán aún más vislumbre de toda esta cuestión que tiene que ver con falsos sueños y visiones, y que creo que es necesario que conozcamos, porque incluso veremos el caso de otra persona, en concreto, sí, y vais a ver cómo la trató Ellen White. Vais a ver, una vez más, que alguien que decía tener revelaciones, Ellen White no le dio 2 bofetadas para que se callara, ni le pegó una patada y la echó fuera de casa, sino que le dijo las cosas claras tal como eran, pero se lo dijo para que cambiara, y se lo dijo con cariño para que realmente reaccionara, y veréis que llegó a suceder. Son cosas que debemos aprender del pasado, porque cuando hemos de encarar a personas que dicen tener sueños, visiones, de parte de Dios, y no lo son, no podemos ir con una piedra en la mano ya directamente, porque todos a veces pecamos, ¿verdad? Pero sí es cierto que si sabemos lo que es verdad y es mentira, debemos declarar las cosas tal como son. Y debemos esperar y orar por esas personas, para que si están en ese engaño satánico, a conciencia o no, que salgan de allí, que despierten, que cambien y que sigan la auténtica verdad. Porque en pocos años, solo la auténtica verdad mantendrá al pueblo de Dios unido entre ellos y con Él. Una vez más, que todo esto nos dé una gran lección a todos. Que Dios os bendiga.